Evaluación de la actividad del volcán Sangay y su afectación a las poblaciones, periodo 2019-agosto 2020, realizado por Gallardo Osvaldo, Tuz Cati y Velasco Marco. Objetivos. General. Evaluar las amenazas asociadas a la actividad del volcán Sangay y su relación con las poblaciones afectadas mediante un análisis multitemporal en el periodo 2019-agosto 2020. Específicos. Establecer las características de la actividad eruptiva del volcán Sangay durante el periodo 2019-agosto 2020. Analizar los factores de amenaza provocados por la actividad del volcán Sangay y las vulnerabilidades que generan en las poblaciones. Evaluar la toma de decisiones por autoridades locales y regionales frente al proceso eruptivo del volcán Sangay en el periodo 2019-agosto 2020. Desarrollar material audiovisual para difundir el tema por redes sociales. Para la realización de este proyecto se procedió a la recopilación de información, principalmente de los informes publicados por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, además de las publicaciones de la prensa nacional y la información proporcionada por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, acompañado con información del ECU 911. En la evaluación de las amenazas, lo que se realizó fue una línea de tiempo en base a la información recopilada anteriormente. En esta línea de tiempo se identificaron los productos volcánicos que afectan a poblaciones y sus actividades. En la geoeducación, lo que se realizó fue evaluar las acciones de las autoridades y también se planteó algunas propuestas que se pueden implementar ante la actividad del volcán Sangay en este último periodo. El volcán Sangay representa una amenaza natural de origen volcánico. Su actividad se mantiene constante desde 1628, pero no es muy estudiada, debido al bajo nivel de afectación del volcán a las poblaciones en comparación con otros volcanes como el Cotopaxi o el Tungurahua. Este volcán activo se encuentra ubicado en la Cordillera Real al sur del Ecuador. Morfológicamente está formado por 3 cráteres alineados a lo largo de la cumbre, con un diámetro basal de 10 a 12 kilómetros y sus flancos presentan pendientes de aproximadamente de 35 grados. Adicionalmente se encuentra limitado al norte y sur por los ríos Sangay y Volcán respectivamente, y su flanco oriental baja hasta la selva amazónica. El inicio del periodo eruptivo 2019-agosto 2020 se dio el 5 de mayo del 2019, cuando las cámaras del ECU 911 captan el descenso de flujos de lava y explosiones provenientes del cráter central y el domo Ñuñurco. Posteriormente, en diciembre de ese año, debido al colapso de frentes de lava y precipitaciones, se forman lajares, que represan el río Upano, afectando la calidad del agua y creando una playa de troncos y piedras en el Parque Nacional Sangay. De igual forma, en ese mes existe un aumento de ceniza y en enero del 2020 el daño se evidencia en las plantaciones y ganado de las poblaciones principalmente pertenecientes a la provincia de Chimborazo. En ese mismo mes, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias entrega 14.000 kits volcánicos a las comunidades más afectadas. En junio del 2020 existió la emisión de flujos piroclásticos en el volcán Sangay, además del represamiento de los ríos Volcán y Upano, debido al descenso de lajares del volcán. En julio del 2020 se generó una columna de ceniza de 1.500 metros sobre el nivel del cráter, ocasionando caída de ceniza en los cantones de Alausigua-Mote de 1 milímetro de espesor. En ciudades alejanas del volcán como Guayaquil también se produjo caída de ceniza. En agosto del 2020 existió un nuevo evento de caída de ceniza, afectando a 10 poblados de los cantones de Alausigua-Mote. Los productos volcánicos asociados con la actividad eruptiva 2019-agosto 2020 son flujos de lava, emisión de ceniza, lajares y flujos piroclásticos. Los cantones y poblados afectados
por caída de ceniza del volcán Sangay en su último periodo eruptivo han sido varios, donde los más afectados han sido los poblados que se encuentran en los cantones de Guamota y Alausí, debido a su cercanía al volcán, y que en esa zona la dirección preferencial del viento es hacia el oeste. Por lo tanto, han sufrido constantes caídas de ceniza, generando grandes pérdidas económicas. También se puede evidenciar que han existido diferentes direcciones del movimiento de las nubes de ceniza, llegando a afectar a cantones alejanos al volcán, como lo son La Tacunga y Guayaquil. Los daños ocasionados por la caída de ceniza son principalmente dos: la pérdida de cultivos y los daños a la ganadería. En la pérdida de cultivos no se tiene un valor exacto de pérdidas económicas para los agricultores. Por esta razón, en este trabajo hemos realizado el cálculo de gastos o inversiones que se generan en un cultivo de 1 hectárea de papas, mediante información obtenida del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Para comprenderlo de mejor manera, hemos separado las distintas etapas en un cultivo de papas, presentando así para cada etapa un valor económico de gasto. Finalmente, también se tiene un valor para la ganancia de la venta de papas y el ingreso bruto que recibirá el agricultor. Entonces, la pérdida económica depende de la etapa en la que se encuentra el sembrío que se ha visto afectado por la caída de ceniza. También cabe recalcar que estos valores presentados son estimados y únicamente de costos directos, pudiendo variar. Sin embargo, son de gran ayuda para tener una mejor idea de cuál es el valor económico de pérdidas que se ocasionan por los daños a los cultivos por la caída de ceniza. Bueno, yo les voy a hablar sobre el flujo de monitoreo del volcán Sangay, el cual está conformado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el mismo que emite informes diarios sobre los eventos importantes como caída de ceniza y alta frecuencia en la sismicidad por posibles movimientos de flujos y lajares. El ECO 911, que nos proporciona fotografías y videos mediante sus cámaras de vigilancia. Los ministerios y secretarías estatales como el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Autoridades locales como el alcalde, coordinadores y directores del COE parroquial, cantonal y, en caso de una emergencia grave, el COE nacional. Evaluadores y personas a cargo de la población. Las asociaciones y organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja Ecuatoriana. Todos ellos trabajan en la difusión de información a comunidades, la implementación de planes de contingencia y mitigación, y elaborar planes de reactivación económica y situaciones que cuiden y ayuden a las poblaciones afectadas. Bueno, ¿qué hicieron las autoridades en esta emergencia? Vendría primero la declaración de alerta amarilla del volcán Sangay debido a su actividad en 2019. En 2020 se declara en alerta amarilla a la provincia de Chimborazo mediante el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, el mismo que entregó 11.000 mascarillas y 10.000 kits volcán, los cuales constan de gafas protectoras, 4 mascarillas N95 y una bufanda. Aparte, la Cruz Roja Ecuatoriana entregó kits volcánicos que constarían de mascarillas, bufandas y suelo fisiológico. Se levantó un informe sobre las afectaciones de cultivos y alimentos para el ganado mediante el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca, que estaría estimado entre 22 y 57.000 hectáreas. Se envió a brigadas veterinarias y se implementó plásticos para cubrir los tanques de agua de Alausí. Se gestionó alimento para el ganado, como el bagazo de plátano y heno que venía de otras provincias, el cual llegó 10 días después de la caída de ceniza.
Se instalaron cenizómetros en las ciudades donde se reportó mayor caída de ceniza, es decir, hacia el oeste del volcán, y se evacuaron a las personas de las poblaciones de San Luis que viven en las playas del río Pan. Los planes de reactivación económica estarían aproximadamente evaluados en 2,5 millones para las provincias de Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar. Hemos realizado estas propuestas de mejoras a los planes de gestión de riesgo ante la actividad del volcán Sangay en este periodo eruptivo. La más importante es la educación, la difusión masiva de infografías sobre la actividad y qué hacer en caso de la misma. Aquí tenemos una infografía de la Cruz Roja Ecuatoriana, aquí una del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, conjunto con la Cruz Roja Ecuatoriana, y la del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Una propuesta respecto a la caída de ceniza es que los GATS parroquiales o municipales adquieran galpones plegables grandes que servirían para cubrir a los animales y su alimento en caso de caída de ceniza, los mismos que pueden ser aprovechados en eventos culturales o festividades de su comunidad. También la implementación de cisternas para agua como una medida preventiva en próximos casos de caída de ceniza, debido a lo que veíamos que utilizan plásticos y denotaría la falta de preparación en estas ocasiones. Respecto a Lajares, aquí tenemos un video en donde se muestra los flujos y el movimiento del material piroclástico hacia el río Volcán. Recién creció otra vez el río Volcán, bajó otra gran cantidad de material. Para lo que hemos propuesto la creación de un comité de operaciones de emergencia o COE comunitario en el cual se informe sobre la actividad, se realice la preparación de las personas, los planes de evacuación y las zonas seguras. Así llevar a las personas hacia zonas altas con sus familias y si es posible sus animales. Y como conclusiones tenemos que las pérdidas generadas por la caída de ceniza dependen de la etapa en la que se encuentra el cultivo, las mismas que pueden afectar la economía a nivel personal o de comunidad. El tema ganadero no fue ampliamente estudiado, pero sí se encontró información sobre la baja producción láctea de los sectores de Luz y Guamote ubicados en la provincia de Chimborazo. Las propuestas de gestión del riesgo del desastre ante la caída de ceniza son viables y útiles, en las cuales se pueden destacar el implementar galpones plegables, la difusión de información por medios electrónicos y bocinas, la implementación de cisternas de agua y para las afectaciones por lajares la creación del COE comunitario. Se evidenció que la ceniza es capaz de viajar muchos kilómetros, aproximadamente 200 hasta Guayaquil, y tiene propiedades erosivas, una película ácida y que se deposita considerando la cantidad emitida, la dirección del viento y la cercanía del volcán. Siempre es importante tener en cuenta que debemos mantenernos informados y consultar en fuentes oficiales. Esta es nuestra bibliografía. Gracias.